muy buenas noches, tardes. Todavía, como decimos en México, estamos recibiendo a la gente que va llegando, conectándose esta tarde de martes y estamos a punto de empezar. Muchas gracias por estar aquí. Los invito a que se tomen un vasito de agua, un café, se instalen porque vamos a tener una plática muy particular el día de hoy. Y váyanse preparando porque muy pronto va a salir para ustedes una encuesta que les voy a pedir que sean tan amables de llenar. Así que estén muy pendientes de cuando les salga para que le den clic y vean las preguntas y las puedan llenar. Es solo una pregunta. Muy bien, pues ya pasó un minutito, así que les doy la bienvenida. Muy buenas noches, tardes, noches. Mi nombre es Michelle Remond y les voy a poner una encuesta para que sean tan amables de llenarla y empecemos ya formalmente esta plática. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el buzón de preguntas y respuestas o la pueden escribir en el chat también. A ver, ahí les va la encuesta. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en los Estados Unidos? A ver, ¿cómo vamos? De nuestros asistentes. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en los Estados Unidos? Ok. Tenemos algunas personas que tienen poquito tiempo, de 0 a 3 años, y personas que tienen más de 15 años. En los Estados Unidos tenemos los dos extremos, casi recién llegados y personas que tienen más tiempo. Y eso está súper interesante porque nos sirve para lo que vamos a platicar el día de hoy, que es acerca de ser migrante y algunas de las experiencias que pasamos. Ok. ¿Ya todo el mundo contestó? Muy bien. Muchas gracias. Pues ahora sí voy a presentar mi pantalla. ¿Es usted migrante? ¿Necesita oír esto? Pues, ¿qué es lo que tiene que oír? Primero que nada, mi gratitud porque están aquí. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Tenemos el tema de esta encuesta y otra más al final de la presentación. Recuerden que también contamos con algunos emojis para poder expresar cómo se van sintiendo mientras está la presentación y pueden levantar su mano al final, porque la idea es que haya un diálogo. Y justamente este es un espacio para comunicarnos donde hay respeto y hacemos comunidad. Entonces vamos a escuchar lo que tenemos que decir de una manera atenta y respetuosa. Les voy a contar un poquitito de mí y por qué puedo hablar de esto, quiero hablar de esto, aunque en realidad es solo un detalle que ofrendo para ustedes. Yo soy mexicana de nacimiento. En México era esencialmente docente, tanto en la universidad como en secundaria. En California trabajo en el distrito escolar de Redwood City como atención a padres y enlace comunitario. Soy licenciada en comunicación, tengo un posgrado en historia, también soy traductora y estoy acreditada como acompañante de duelo, profesional con conocimientos de trauma y pertenezco a la Asociación Nacional de Psicología Latina. He escrito 4 libros en español y 1 en inglés y soy mamá de 2 hijas adultas. Pero el día de hoy, lo que más me importa que sepan de por qué estoy aquí es que soy inmigrante. Nada más. Solo nosotros sabemos de dónde venimos, cómo llegamos aquí y por qué. Los temas de hoy van a ser justamente por qué emigramos. Cuando llega aquel día, hay un día muy particular en la vida de los migrantes. ¿Cómo podemos salir adelante? Temas relacionados con la escuela de sus hijos y luego vamos a hacer preguntas. Migramos para buscar mejores condiciones de vida y esto es parte de la naturaleza. Las aves, las ballenas, las mariposas, los patos,
incluso buscando desde mejores zonas de pastizales hasta climas más cálidos, porque ha habido sequía, en el caso de los humanos, plagas, climas, persecuciones, violencia, o también porque tenemos sueños, porque nos enamoramos, porque queremos estar a salvo, porque queremos progresar. Y el camino del migrante comienza con mucha fuerza, decir, bueno, voy a hacer esto. Vamos, o sea, nos abre el camino o decimos, pues voy hacia eso, voy a otro lugar. Y tenemos una gran capacidad de adaptarnos, tenemos una visión más o menos de cómo van a ser las cosas, lo que nos inspira y tenemos la expectativa de que vamos a estar mejor. Y me gusta mucho esta visión de la piedra porque pues sí, vamos a empujar algo, pero nos sentimos motivados para hacerlo. Independientemente de los motivos que nos llevan a migrar, de todos modos sentimos mucha fuerza. Y claro, dentro de los retos de los recién llegados siempre está, obviamente, empezar desde cero, dónde comer, dónde vivir, conseguir trabajo, transportarnos, en quién confiar, comunicarse. Esos son los primeros retos porque así es migrar, así es llegar a un sitio por primera vez. Y también resulta que aparecen nuevos retos o estresores, situaciones que nos ponen en una situación que no habíamos previsto. No alcanza, hay desempleo, no conozco este lugar, todo está muy caro, y si me equivoco, inclusive esto sabe raro, ¿qué comida es esta? Y un punto muy particular que es, no entiendo nada. A lo mejor no entiendo el idioma, a lo mejor no entiendo qué está pasando. Y entonces ese ir empujando la piedra se empieza a hacer pesado, 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 y los migrantes empezamos a sentir un nivel de estrés muy particular, por varias razones. Estamos viviendo al día, nos sentimos en peligro, tenemos una soledad, aunque estemos rodeados de personas, una soledad muy honda. A veces no se ven la salida a los problemas, a veces caemos en deudas casi inmediatamente o pedimos ayuda y no nos la dan o no nos entienden que estamos necesitando o no encontramos en quién confiar o se siente a uno físicamente como si se estuviera muriendo. Es como una depresión, pero una presión en el pecho, pero es como un sofoco, una cosa muy extraña. Y uno podría ir con el doctor y podría decirle qué me pasa, y a lo mejor el doctor le dice, pues no sé, bájale a la sal, o salga a caminar, o cuide su peso, pero sí es del cuerpo, pero no solo es del cuerpo. A mí me pasó esto cuando yo estaba recién llegada, aproximadamente como a los 2 años de haber llegado, y tuve la gran fortuna de encontrarme con un doctor. Este doctor no era un doctor médico en el sentido de dedicado al cuidado del cuerpo, sino era un terapeuta, era un psicólogo. Y este doctor, pero antes de que les cuente del doctor, también es el tema de la familia que se queda atrás. No solo es el tema de los migrantes que se van, sino la familia que se queda. Y la familia que se queda pueden tener dos maneras. Una manera es presionarnos para que nos vaya bien. Hay que mandar dinero, no podemos revelarles que nos está yendo mal, que estamos teniendo problemas, que nos sentimos solos, porque algunas veces nos dicen, pues ya estás allá, estás mejor que aquí, o al revés, regrésate, te extrañamos mucho, haces falta, o algunas veces empiezan a hacer su vida y uno dice, me están olvidando ya, y uno no puede decir lo que está pasando mucho. Y eso se suma. Entonces, yo les decía, me encontré con este doctor y ese doctor me empezó a mencionar que el corazón migrante es siempre un corazón dividido. Estamos como en dos lados. Tenemos nuestro país y Estados Unidos, todos nuestros sueños y las dificultades. La familia que teníamos, nuestra familia tradicional y la familia que tenemos ahora, porque muchas veces no estamos juntos. El trabajo que hacíamos y lo que podemos hacer aquí. Todas nuestras costumbres y las nuevas costumbres. Y por supuesto, uno de los grandes divisiones es
hablamos español o incluso podemos hablar lenguas indígenas y hablamos inglés. Nuestro corazón siempre está como desgarrado, como separado. Y luego sucede también que en nuestro ambiente, me decía este doctor, empezamos a ver ciertas imágenes, familias reunidas, una cierta idea de la Navidad, o por ejemplo, tenemos encuentros con la policía o con la ley, o hay algún tipo de juicio o audiencia, o hay algún problema de salud, o simplemente nos topamos con que no nos podemos expresar bien en inglés o no entendemos bien el inglés. Y entonces llega ese día. Ese día en la vida de los migrantes donde uno dice, no puedo más, no puedo más. De verdad que me estoy muriendo, no puedo más. Y el doctor me decía, cuando yo le preguntaba, ¿qué tengo? ¿Qué pasa con esto? Y me decía, ¿cómo que qué tienes? Eres migrante, tienes 9 pérdidas. ¿Eh? Claro, perdiste tu idioma, perdiste tus tradiciones, el grupo al que pertenecías, tu familia y tus amigos, todo lo que tú sabías de la vida, todo lo que tú sabías del ambiente, cómo llegar a un lugar, la certeza financiera que tú tenías, tu trabajo, el lugar que ocupabas, todo eso se perdió. Y me decía, si cada una de esas pérdidas fuera una persona que se te muere, se te hubieran muerto 9 personas a la vez. Si tú estuvieras así, ¿cómo te sentirías? Ah, yo dije, pues me sentiría así de oprimida, así de triste, así de... Claro, eso se llama el duelo de migrar. Y cuando el doctor Ricardo Carrillo, a quien le tengo yo mucho, mucho cariño y le mando un gran, gran saludo, me explicó todo esto, yo dije que quería, independientemente de lo que yo hiciera en la vida, yo quería dedicar una parte de mi profesión a hablar de esto. El duelo de migrar tiene varias partes. Puede ser un duelo simple, por ejemplo, cuando venimos por voluntad, no dejamos atrás ni pareja, ni niños, ni familiares y podemos regresar a visitarlos. O puede ser duelo complejo, donde tenemos que emigrar por urgencia, rápido, vámonos, huyendo. O puede ser también por voluntad, pero a veces se nos queda alguien atrás, ya sea pareja o familiares enfermos o niños pequeños, pero podemos ir a visitarlos o podemos traerlos. El duelo de emigrar más complicado es cuando se emigra por urgencia y además de todo, dejamos a la familia, a los hijos y a los padres y no podemos viajar para visitarlos ni traerlos. Todo eso lo trae el migrante, la migrante en su mente, en su cuerpo, en sus emociones, y así se está enfrentando al trabajo, a conseguir comida, a tener que conseguir empleo, a una serie de estresores, como ya decíamos, y por supuesto que es complicadísimo. Claro que uno se siente así. Qué importante es que tengamos esta conversación. Qué importante es que sepamos esto para nosotros mismos, que si nos sentimos aquí y algunas de las personas que están en la audiencia están recién llegados, se sientan comprendidos y comprendidas y sepan que lo que están viviendo es normal. Y qué importante para los que tenemos un poco más de tiempo, recordar cómo nos sentíamos y decir, era normal. No estaba yo enloqueciendo, era normal, es parte de migrar. El enfoque que quiero darle a esta presentación es el tema de salir adelante. ¿Cómo salimos adelante cuando hay duelo de migrar? Bueno, de la misma manera en la que llegamos, con mucha fuerza, con capacidad de adaptarnos, con una visión que nos inspira y una expectativa de un buen futuro, nada más que en vez de ser la persona que está empujando la piedra, lo hacemos en comunidad. Y vamos a platicar un poquito de dónde tomamos fuerza. Y fíjense que todo esto que yo le voy a contar aquí es gratis. Y es algo de lo que ocurre y está ya en su comunidad. Punto número 1, usted puede asistir
a eventos, festivales, a su biblioteca, a exposiciones, a parques. Salga, no se quede encerrado o encerrada. Es muy normal durante las etapas del duelo de migrar quedarse encerrado. Salga y conviva. Y particularmente el tema de las bibliotecas, que en Estados Unidos son preciosas. Hay un montón de libros y revistas en español que usted puede hojear, que puede sacar de manera gratuita, incluso ir a pasear al parque, siempre y cuando, por supuesto, recordando que todavía estamos en una situación de pandemia y que tenemos que cuidar nuestra salud. Si estamos enfermos, no salimos. También es importante, hablando de salud, salir a caminar, mantener un buen peso, evitar el cigarro y el alcohol y descansar en la medida de lo posible. Descansar viendo la tele no es descansar, porque nuestro cerebro está acelerado oyendo los anuncios que todo el tiempo están diciendo compra, 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 compra. Descansar implica relajarnos, estar tranquilos, que nuestro cuerpo y nuestra mente puedan desconectarse del día y allá es como recargar la pila. Y también podemos hablar con alguien. Desafortunadamente, hay mucha desinformación porque cuando estamos buscando en quién confiar, hay muchos rumores o le preguntamos a personas que a veces no saben. Busque a alguien de confianza. Infórmese con personas que saben. También puede hablar con un psicólogo y si nunca ha ido a un psicólogo, le invito a que lo haga. Hablar con un psicólogo puede ser por muchos meses o puede ser durante unas cuantas semanas. Hablar con alguien que sabe lo que usted está viviendo, como por ejemplo yo que lo platiqué con el doctor Carrillo, y que le explique y le ayude a entender lo que está pasando, es muy útil y le permite a usted comprenderse, sentirse más tranquilo, más tranquila y poder enfrentar mejor los retos. Y también hay terapias de grupo donde estar reunidos con otras personas que han pasado por lo mismo también sirve para agarrar mucha fuerza. Y nuestra capacidad de adaptarnos, y me gusta mucho cómo es ese corazón que está como surcido, como unido, viene de poder entender que cuando somos migrantes tenemos dos mundos. Somos el y, tenemos nuestro país y Estados Unidos. Hablamos inglés y español. Tenemos la familia que tenemos aquí y nuestra familia migrante. Y por ejemplo, aquí nuestros amigos se vuelven nuestra familia, si no es que contamos con toda la familia aquí presente. También tenemos nuestros sueños y los retos que hemos ido superando o el trabajo que hacíamos y ahora lo que nos toca hacer acá. Y eso es la nueva persona que somos. Ahora, para tener una visión que nos inspira, necesitamos aprender a comunicarnos mejor. Si alguno de ustedes, ya sea personalmente o si conocen a alguien que no hable o escriba bien todavía el español, hay muchas clases en las bibliotecas y hay donde vea usted un proyecto muy bonito que se llama Leamos. El proyecto Leamos enseña a adultos a leer y escribir en español, porque algunas veces sucede que uno pues no terminó la escuela, eso a veces así pasa. Poder leer y escribir en español a usted le va a hacer sentir muy bien. Y luego, si ya domina el español, pues el inglés. Hay un montón de clases de inglés para adultos gratuitas o a excelente precio. Y eso le va a dar a usted un gran poder. Porque acuérdate que tenemos el y, hablamos inglés y español. Claro, esto toma tiempo. Pero el solo hecho de estar buscando maneras de comunicarse mejor, a usted le da fuerza y le da una nueva visión de sí mismo. Y si ya está encarrerado con el inglés, la tecnología. Siempre podemos aprender a usar mejor la tecnología. Computación, el celular, hacer presentaciones, ayudar, por ejemplo, con el tema de los impuestos. Hay algunas veces que se les enseña a las personas cómo hacer sus impuestos en la computadora de la biblioteca, etc. También podemos conectar con nuestro país y esto no cuesta nada. A través de la comida, contar un montón de historias, poner canciones, decir, mira, en esta fotografía pasó esto y esto y esto, así mantenemos vivo nuestro país. Y también ir a pláticas informativas y muchas de esas también son gratis. Del manejo del dinero, del crédito y del ahorro, que en Estados Unidos son muy particulares y acuérdense que a veces los migrantes
de entrada nos endeudamos y entonces es importante salir de ese ciclo acerca de nuestra salud, de cuestiones de inmigración y del sistema escolar, porque las escuelas en Estados Unidos son muy diferentes a lo que nosotros conocemos. Y justamente hablando de eso, me ha tocado en mi experiencia trabajando con familias que todo lo anterior, lo que yo les acabo de decir, dicen, sí, perfecto, la clase de inglés, las pláticas y todo, pero no me van a convencer de que mi hijo va a estar bien en la escuela. Y yo entiendo a qué se refiere, porque cuando venimos de países de Latinoamérica, la escuela es muy diferente a lo que es aquí. Y entonces nos da preocupación, por ejemplo, ¿cómo va a ser su futuro? Si nosotros venimos de un lugar donde los niños están todos siempre formaditos y aquí los niños están todos libres en el patio, ¿cómo va a ser su futuro? O nosotros tenemos la idea de que la escuela tiene que ser todos sentados en una banca viendo para enfrente y aquí los niños están por mesas separados, cada quien está independiente. ¿Cómo va a ser ese su futuro? A los padres eso nos da angustia porque son sistemas distintos y nos cuesta trabajo hacer ese y. Cuando usted se informa o asiste a pláticas y entiende que esto es lo normal y que sus hijos pueden tener un gran futuro y que esto también es escuela, su corazón migrante empieza a flexibilizarse, adaptarse y poder apoyar a sus hijos más. Otro ejemplo, del lado izquierdo tenemos muchas veces nuestra idea de que es una maestra o una maestra exigente o una buena maestra. Y del otro lado también puede haber una excelente maestra, solo que se ve diferente o trabaja diferente con los alumnos. Y a veces nos puede preocupar o sentir que solamente de un modo podría ser una buena educación. Yo los invito a que tengamos expectativas de un buen futuro para nuestros hijos. Y, por ejemplo, en esta imagen donde estamos viendo que parece como un teatrito, ese teatro es una clase en la universidad. Entonces, si usted nunca ha visto una clase en la universidad, lo invito a que se imagine a su hijo o hija o sobrino o ahijado o ahijada asistiendo a una escuela así, después de todos sus años de educación en Estados Unidos y graduándose como esta chica feliz con su banda como tipo zarape, feliz de la vida, bilingüe. Esa es la expectativa de buen futuro que queremos para nuestros hijos. ¿Era como nosotros nos imaginábamos que era la educación? No. Eso es lo que nos ofrece Estados Unidos. Vamos a tomar lo que nos da, vamos a tomar lo que es y vamos a apoyar pensando en que pueden tener un buen futuro. Y no solo eso, además de la parte académica, también pueden ser empresarios, pueden ser líderes, pueden ser activistas, astronautas, políticos. Eso es lo que nos sana también, de imaginarnos un buen futuro para nuestros hijos. Todos estos son ejemplos de latinos en Estados Unidos teniendo éxito. Entonces, sí se puede tener un buen futuro y comienza en la escuela de nuestros hijos. Entonces, así como tomábamos fuerza de hacernos presente y de asistir a eventos, hágase presente en todos los eventos de la escuela. Si no puede usted asistir, mande un familiar, mande un amigo amigo o amiga que le informe, comadre, pero esté presente. Vaya a los eventos, a juntas de padres, a festivales, a bailes, sea voluntario. Y si no sabe, hay dos grandes eventos a los que hay que ir como padres, porque eso es parte de nuestra obligación como familias en Estados Unidos. Una de ellas es la noche de regreso a clases, como la que tenemos ahí, donde los padres vamos a la escuela, nos sentamos de hecho en la banca de nuestros hijos y la maestra nos enseña y nos explica aquí es donde estamos, esto es donde así les voy a dejar la tarea, eso es lo que yo espero. Muchísimos maestros hablan español o tienen un intérprete. Y aún si no hablaran español, el solo hecho de que usted pueda estar allí, se pueda sentar en el lugar de sus hijos y ponerse en esa perspectiva, le permite a usted estar más unido con sus estudiantes. Y la otra son las conferencias de padres y maestros, donde ahí es donde uno va con los maestros y habla personalmente de cómo
cómo va mi niño, cómo son sus calificaciones, etc. Tenga bien actualizado su correo electrónico, el teléfono. Muchas calificaciones son por medio de una app específica. Hay maestros que tienen apps también para comunicarse y traducen. Pida ayuda a alguien que tenga hijos mayores o asista a su centro familiar, solicite una cita, pida por favor que tenga un intérprete. Y hay una palabra ahí que dice SST. SST es una junta que usted puede solicitar como padre para ver cómo voy a hacer para que mi hijo avance. Se reúne la maestra, a veces la psicóloga infantil, el director. Hay diferentes partes del equipo, pero usted como padre puede solicitarlo para que se haga un plan para sus hijos. Y otra palabra bien importante que dice ahí, ELAC, que en inglés se pronuncia ILAC. Muchas escuelas cuentan con un ELAC o ILAC para orientar a los padres que tienen hijos que están aprendiendo a hablar inglés. Entonces, si usted quiere saber más cómo funciona el sistema en Estados Unidos y su escuela tiene ELAC, vaya. No sabe cuántas cosas va a aprender allí, cómo va a poder apoyar a sus hijos mejor. Y por supuesto, la asistencia. Todos los niños, todos los días a la escuela, a menos que estén enfermos. Los primeros 3 años son los más difíciles. Entonces, si nos hacemos la pregunta de si se cura el duelo de emigrar, pues eso es parte de lo que vamos a platicar aquí, que vamos a platicar entre todos, si se cura o no se cura. Sí hay años más pesados que otros. También depende un poco cómo estábamos antes de emigrar, si venimos ya con situaciones de estrés o violencia o teníamos problemas de salud en nuestro camino para acá, si vivimos algo traumático y también, desafortunadamente, mucho el tema de si tenemos papeles o no, o estar en proceso de papeles, que también es un poco complicado, es estresante, o incluso si podemos revalidar nuestros estudios o nuestros estudios todavía no son válidos aquí, todo eso hace que el duelo sea más pesado. Y por último, y esto es importante del tema de tendernos la mano, cada vez que hay un cambio en la vida de las personas, como tener un hijo o estar enfermo o estar en cuestión de desempleo o un arresto o incluso tradiciones como el Día de Muertos o de nuevo la Navidad o así, volvemos a sentir ese duelo de emigrar. No siempre, pero algunas veces sí. Cuando estamos vulnerables, hoy a veces extrañamos, a veces uno quisiera regresar y aún cuando regresa las cosas ya no son iguales. Siempre tenemos esta cuestión del corazón un poco dividido. El objetivo es recordar, o mi invitación es recordar. Cuando veamos a otra persona migrante, particularmente estresada, agobiada, que sienta que no está saliendo adelante, que usted vea esa angustia y sepa, ahora sepa, que no es nada más lo que está pasando, sino todo lo que está pasando adentro y todas esas pérdidas. Que seamos un poco más comprensivos, que seamos un poco más pacientes. El peor enemigo de un migrante es otro migrante. Es el que dice, a mí nadie me ayudó, ¿yo por qué le voy a ayudar? ¿Yo por qué voy a entender si a mí nadie me entendió? Debemos de romper esa actitud y apoyarnos entre todos porque todos ganamos. Ojalá todas las personas migrantes que estén pasando por dificultades en este momento puedan encontrar el poder y la fuerza de su comunidad. Y por último, antes de pasar al diálogo y a las preguntas, esta plática está dedicada a 2 personas. Una de ellas es al doctor Valentín Gracia, que es el que está encerrado ahí en el Óvalo en 1932. Esa es mi bisabuela María con sus 5 hijos, madre soltera, que estudió hasta 3er grado y murió muy pronto, de manera que sus hijos quedaron huérfanos. Y Valentín fue niño migrante, trabajó en el campo de Estados Unidos y con muchísimo esfuerzo y con su asistencia diaria y todo el empeño para ir a la escuela, se convirtió en médico y más adelante regresó a México en este corazón que está en 2 lados y regaló miles de operaciones de labio leporino
y paladar hendido para los niños de escasos recursos a lo largo de 30 años. Y la otra persona es ella, que es mi tatarabuela, que murió en 1893 de una complicación de parto después de su segundo hijo cuando recién migró a Honduras. Entonces, cuando pienso en las mujeres o en las personas que están pasando por dificultades, siempre pienso en muchos de mis tantos parientes que emigraron, pero en ellos dos particularmente, y entonces el día de hoy les dedico esta presentación. Bueno, es el momento de platicar, de hacer las preguntas, de dialogar, qué de lo que dije les resonó, qué de aquí si les llamó la atención o les hizo pensar o algo que quieran preguntar, estoy aquí para ustedes. Adelante. ¿Quién me cuenta de su experiencia con el duelo de emigrar? Se puede salir adelante ejerciendo la empatía. Muchas gracias por la pregunta. Sí, también. Yo creo que la empatía es importante para entender. Empatía significa ponernos en los zapatos de otra persona. Entonces, la empatía también puede ser una empatía positiva, decir, si otra persona pudo, yo también puedo. Y también otra manera de salir adelante es ayudando a otras personas a salir adelante. Primero tenemos que estabilizarnos un poco, tener una situación de vida donde no estemos en una urgencia, y después poder ayudar a otras personas, cuidarnos nosotros primero para cuidar a los demás. Pero es muy satisfactorio, muy, nos llena mucho, nos sana mucho saber cómo se puede sentir alguien y de todos modos encontrar maneras de ayudar o maneras de inspirarnos. SST, me preguntan, ¿qué es un SST? SST en inglés se llama Student Success Team. En español, lo que significa es un equipo para el éxito del estudiante. Entonces, uno lo solicita en su escuela con el director o directora y dice, quiero un SST, y entonces se reúnen el director, la maestra, a veces la psicóloga escolar, y dicen, bueno, esta es la situación del estudiante, esto es lo que ha pasado, lo que ha vivido, necesita apoyo honesto, ¿cómo vamos a hacer para que este niño tenga un apoyo extra para que tenga éxito en la escuela? Ese es un SST. ¿Qué tanto ayuda a hacer trabajo voluntario en la escuela? Uy, hacer trabajo voluntario en la escuela es maravilloso. Porque en los países de Latinoamérica uno no puede entrar a las escuelas, más que en los festivales o cuando uno lo mandan llamar porque hubo algún problema. Entonces, que uno pueda venir aquí a estar en el salón viendo a sus hijos y recortando y ayudando en la biblioteca. Yo iba a la biblioteca de la escuela de mis hijas, o por ejemplo, en los paseos escolares que uno pueda ir, pues es una manera de participar y da mucha satisfacción y puede uno estar presente. Se necesita hacer unas, se llaman pruebas dactilares, donde a uno le toman las huellas digitales, y el distrito escolar, que es pues el área que administra la escuela, dice, este voluntario sí puede estar aquí. Y también nos hacen una prueba de tuberculosis, donde le ponen a uno como una patito aire, se hace una burbujita, y entonces ya con las pruebas dactilares y la prueba de tuberculosis, los dos trámites duran como 5 años, puede uno ser voluntario. Y acuérdese que siempre que entra a la escuela, por seguridad, tiene que firmar el registro de visitantes. Algunos papás dicen, no, aquí ya me conocen. No, en Estados Unidos, cuando uno entra a una escuela, siempre tiene que firmar. ¿Cómo reconstruir las relaciones familiares después de la separación familiar por migración? Uy, esa es una pregunta compleja. Algunas familias quedan muy lastimadas después de la migración.
Se sienten abandonados los que se quedan. Te fuiste, nos dejaste aquí. Algunos se van desde mucho antes y dejan a los niños con abuelitos o abuelitas allá en la esperanza de que en algún momento voy a mandar dinero y van a venir, me los traigo para acá. Algunas veces es el señor se viene agarrado de su niño, su niña, y la mamá va a llegar después, o esta es la esperanza. O algunas veces alguien se va y otros se quedan. Y mi sugerencia siempre sería el diálogo, por supuesto, pero algunas veces cuesta trabajo y habría que ser empáticos, habría que usar un poco la imaginación. ¿Qué se sentirá para alguien que se queda? ¿Qué se sentirá tener igualmente sus tradiciones, sus eventos, su idea de familia y que nosotros no estemos? Eso es difícil. Así como nosotros acá tenemos un montón de cosas y ellos no están. ¿Quién sabe qué idea pueden tener las personas de lo que pasa en Estados Unidos? Nosotros sabemos lo difícil que puede ser, pero algunas personas pueden creer que estar acá, eh, eh, que lo tenemos muy fácil. No es así. Entonces, en el diálogo podemos realmente hablar que los dos tienen razón. ¿Quién tiene razón? Pues uno tiene derecho de venirse para acá o la urgencia de venir para acá. Y las otras personas también pueden tener derecho de decir, qué barbaridad que te fuiste, o te extraño, o necesitamos dinero, o eh, ya regrésate. Ambos tienen razón. A ver, más de la importancia de las reuniones en las escuelas. Con mucho gusto. Bueno, como decía yo, en Estados Unidos se espera que los padres vayan a las escuelas, estén presentes en los eventos de las escuelas. Nosotros, como venimos de Latinoamérica, yo les puedo contar la experiencia de México, pero si hay otras personas de otros países, lo podemos complementar. Nosotros estamos acostumbrados a que en la escuela uno deja al niño en la puerta de la escuela y se presenta después si hay algún problema para recibir las calificaciones o en algún festival. Y aquí resulta que se espera, pero como que nadie nos dice, que los papás tenemos que ir frecuentemente a la escuela. Entonces, una de las maneras de estar presente es en todos los eventos que haya, pero otra es en eventos llamados la noche de regreso a clases, las conferencias de padres y maestros. Y si usted se siente confundido por la palabra conferencia, tiene toda la razón porque es un nombre raro, pero pues así es. Conferencia de padres y maestros es cuando nos dicen cómo va el alumno, nuestro sueño allí. ¿Cómo va mi hijo? Ese es el día que uno le pregunta a la maestra. Conferencias de padres y maestros. Y también otro que se llama casa abierta o también open house o muestra de trabajos donde uno va y ahí están todo lo que los niños hicieron y sus dibujos y uno puede ver sus cuadernitos y todo. Es muy lindo. Ahí es donde vemos cómo van nuestros hijos. También existe el café con el director o la directora. Existe ELAC, que ya decíamos que es para cuando nuestros hijos están aprendiendo inglés, nos enseñan mucho más cómo es el proceso, las pruebas que les hacen para medir cómo van avanzando en el inglés, incluso podemos ser representantes de nuestra escuela. O sea, hay muchas oportunidades para que los padres se involucren. No sé si respondí su pregunta. ¿Cómo podemos, como hijos de migrantes, validar y darle espacio a los duelos y a las tradiciones de nuestros papás, aunque sean vistos por nosotros como problemáticos u obsoletos porque hemos crecido en una cultura diferente? Por ejemplo, tener muchacha, la religión, ciertas actitudes con grupos de personas. Creo que esta es una pregunta, una conversación muy rica. Resulta que, como decíamos, que el corazón migrante está dividido, ¿no? Teníamos México y Estados Unidos o teníamos nuestra idea. Resulta que el corazón de nuestros hijos migrantes también tiene eso. Y cuando nos traemos a los niños más chiquitos, por ejemplo, en el caso de mis hijas, tenían 5 y 7 años. Algunos niños llegan más grandes en la secundaria
o algunos nacen aquí. Pero casi siempre cuando somos nosotros adultos migrantes y los niños no viven muy al principio todas las dificultades del duelo de lo que estamos diciendo, lo viven después y ellos se sienten a su vez divididos entre su familia y el mundo de afuera. O entre su familia y cuando van a su país y dicen, qué raro es aquí. Por ejemplo, justamente como nos dice María, voy a tomar tantita agua. Como nos dice María, en nuestros países es muy frecuente que tengamos una señora o una jovencita que nos ayuda en el aseo de la casa. Eso es súper frecuente. En Estados Unidos eso se puede ver como un acto de mucha opresión, como estamos explotando a esa persona. Y podríamos decir, es cierto, le estamos explotando porque muchas veces no se le da prestaciones o no se le da el sueldo que corresponde, etc. Entonces, para nuestros hijos, la idea de ese país incluye esas tradiciones y esas ideas que no les funcionan. Entonces, hay un duelo doble para ellos. ¿Qué se puede hacer en ese caso donde los hijos de los migrantes no sienten que pertenecen ni a ese país, pero ni a este tampoco, ni a esta familia tanto, pero ni a esa otra? Entonces es una sensación de no sé a dónde pertenezco. Estar enojados a veces con los papás porque los trajeron para acá, estar siempre fantaseando, pero ¿cómo sería si yo viviera allá? Y nosotros diciendo, ni te imaginas cómo estás allá, acá estás siempre mejor. Pero todo ese conflicto, yo soy partidaria de que entendamos que el duelo duele. El duelo duele, el duelo a veces tarda tiempo en quitarse, a veces no tiene lógica, duele. Y entonces es importante en familia preguntarlo y escuchar la visión de nuestros hijos, que son también migrantes y que vivieron esa experiencia, esa es su historia. Debemos dejar que nuestros hijos sepan que estamos viviendo el duelo. Esa pregunta también se la hice yo al doctor Carrillo. Lo que él me dijo fue, sí podemos decirle a nuestros hijos que estamos viviendo el duelo, pero también es importante transmitirles que ellos están seguros y protegidos y que estamos a cargo. Porque cuando uno le dice a un niño, estoy viviendo un duelo y siento que me voy a morir, pues al niño le da susto. ¿Qué le pasa a mi mamá? No quiero que te mueras. Y luego viene una angustia de separación fuerte. Vemos eso en las escuelas. No, yo te cuido, mamá, no quiero separarme de ti. Y eso les hace daño. Entonces sí podemos decir a los hijos, mamá o papá está pasando por un momento difícil, pero estamos a cargo. Estoy aquí contigo, estamos buscando resolver. Acuérdense que dar esa seguridad nos permite ser mejores padres y les permite a nuestros hijos sentirse mucho más seguros. A ver, me ha tocado que me digan que soy muy mexicana para los americanos y muy americanizada para los mexicanos que viven en mi comunidad. Híjole, y eso es complicado porque muchas veces las personas tienen un estereotipo de cómo se tiene que ver un migrante o como qué es ser mexicano o qué es ser americano. Y en realidad, y ahora menos que nunca, somos una mezcla, somos ese y. Entonces puedo ser mexicana y de todos modos no parecer físicamente. Y puedo ser americanizada y de todos modos estar muy apegada a mis raíces. Duele, creo, o es parte de un duelo fuerte, sentir que uno no pertenece. ¿Verdad? Como que esa pregunta de quién más es como yo, eso es difícil. Y por eso es que es tan valioso hacer comunidad o encontrarse buenos amigos con quienes uno pueda platicar de todo esto. Oigan, están haciendo unas muy buenas preguntas. Muchas, muchas gracias. De verdad que este es como el diálogo que importa mucho en estos espacios.
¿Tienen las escuelas ayuda para los niños que están viviendo un duelo? Sí, sí, en teoría sí. Usualmente las escuelas tienen un psicólogo escolar o psicóloga. En inglés le llaman consejería. No todos los psicólogos están especializados en duelo migratorio y no todos son bilingües. Eso es una escasez de profesionales grande. Lo que yo hago cuando trabajo con las familias es explicarle a los papás cómo se ve el duelo de migrar en los niños o en los jóvenes. Por ejemplo, están chípiles, como decimos en México, están así como un poco tristones, decaídos, no quieren comer, les duele la panza, están muy contestones y hacen sobre todo muchas preguntas relacionadas con estar aquí. ¿Cuándo nos vamos a regresar? ¿Qué pasaría si yo estuviera en otro lugar? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a venir? Pero muy relacionado con el otro país. Eso es parte del duelo migratorio en los niños. Entonces, poder explicarle con esas palabras a la maestra o al maestro y decirle, el niño está viviendo esto, eh, aún si no hubiera psicólogo en la escuela o no fuera bilingüe, eso es más fácil atenderlo porque hay ciertas estrategias que pueden usar en los salones para que el niño se estabilice. ¿Afecta a los niños enseñarles nuestras costumbres o no enseñarles las de aquí? Me gusta esa pregunta. Pues mire, cuando yo llegué a Estados Unidos, era solo español y solo vamos a hacer el Día de Muertos y solo era como yo decía, como la patrulla Cervantes. Tenía una necesidad enorme de mantener todo como muy puro, como protegido en una burbuja yo decía, bueno, ya lo de afuera ya va a ser suficientemente grande. Y me gustó mucho cómo fueron mis propias hijas las que dijeron ese y. ¿Y por qué tenemos que elegir entre uno y otro? ¿Por qué tiene que ser o Día de Muertos o Halloween? ¿Por qué no pueden ser los dos? Entonces, en esa invitación que ellas me hicieron donde cabían los dos mundos, así como hicimos una nueva costumbre, ponemos Halloween y lo vivimos plenamente y después se termina Halloween y hacemos Día de Muertos. Sin embargo, por ejemplo, en el idioma, mantener mi lengua materna, es decir, hablarles a mis hijas en español, eso fue una cosa que yo no quise negociar, les iba a hablar siempre en español. Y con español vienen las canciones, los dichos, las sobremesa, eh, eh, pues las groserías incluso, eh, así como he aprendido de ellas el inglés. Igualmente, los dichos, no las groserías, pero los dichos, las canciones, los chistes. Creo que las mamás tenemos un rol importante en eso y mantener nuestra cultura es muy valioso. Yo sugeriría que no nos agobiáramos mucho en mantenerla pura, porque para empezar es una lucha perdida. Y en segundo lugar, porque darles a nuestros hijos las herramientas para que puedan estar en una segunda cultura eh, los enriquece. Ya están divididos de todos modos, ya está ese corazón migrante. Mejor que puedan integrar e integrar e integrar, eso los enriquece más. Y entonces la casa se vuelve el espacio donde hablamos español, donde contamos, como decíamos, las fotografías, las historias, los relatos, las canciones, las leyendas, así de allá en México, o allá en el pueblo, o y entonces eso es lo que vuelve el hogar, hogar. Y ellos también pueden ir y salir al mundo en Estados Unidos y está bien, les da mucha seguridad. Si una familia quisiera volverse completamente americanizada, también es válido. No sé hablar de ese caso, solo conozco de qué pasa cuando una mamá decide o una familia decide mantener su cultura original. Um,
A ver, mientras vamos pensando en unas últimas preguntas, hay una encuesta aquí. Es justo la que está en el chat al final, que es, bueno, si les gustó esta plática, si les sirvió, si hay temas similares que quisieran que trajéramos para ustedes. Entonces, en lo que vamos pensando en las últimas preguntas que hacer, si nos hacen el favor de responder esa encuesta, ahí está la forma de Google. ¿Qué tal otras dos preguntas más antes de despedirnos? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tema les resonó más? ¿O qué tema no sabían y dijeron, esto me mueve? Tendernos la mano como migrantes en un país donde aparte se enfatiza tanto lo individual. Gracias. Salir y convivir. Ajá. Ay, qué bueno que le parece informativo y motivador. Muchas gracias, así de corazón migrante. Muchas gracias. Acercarse a la biblioteca, claro. Es que son preciosas las bibliotecas aquí, preciosas. Si no se han dado una vuelta, vayan. Y aparte, también venden libros a muy buen precio, tienen siempre su tiendita, son muy lindas y puede acompañar mucho. ¿Qué más? El proyecto Leamos, sí, claro, leamos.org, sí, en donde usted vive. Está Leamos y conoce a alguien, algún adulto que no sepa leer ni escribir en español. Ayúdeles a hacer esta conexión, porque puede cambiarles la vida. Proyecto Leamos, se llama. Muy bien, pues ya vamos a ir cerrando y quiero darles las gracias qué bueno que le ayudó, señora Gloria, gracias por estar aquí. Quiero darles las gracias ya Temis Garza, que también está aquí. Darle las gracias al Distrito Sequoia del Cuidado de la Salud, a The Parent Venture y al Distrito Escolar de Redwood City por haberme invitado a dar esta plática. Espero que les haya servido, que sea de su utilidad, que puedan pasar esta información a otras personas migrantes que ustedes conozcan, que no quede en saco roto justamente, que sea algo que nos podamos tender la mano, que nos sirva para comprendernos mejor y para podernos apoyar. Estoy dentro del Distrito Escolar de Redwood City. Si pertenezco a su distrito, será un gusto para mí poderlos apoyar y acompañarlos si tienen alguna duda acerca de las escuelas. Y este video va a ser puesto en YouTube dentro de nuestra biblioteca de The Parent Venture, donde hay muchos otros recursos relacionados con crianza en español y con otros temas que pueden ser importantes para ustedes, también por especialistas en español. Así que por mi parte, muchas gracias, señora Lili. Por mi parte, les agradezco la atención de su presencia, su tiempo esta noche y les mando un gran abrazo y si no queda nada más que decir, pues entonces esperamos poder coincidir en algún otro seminario web. Que pasen muy buenas noches y que estén muy bien. Gracias por escuchar.